Hola, mi nombre es Talia Díaz y soy mediadora en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. La semana pasada en este espacio se presentó un poco acerca de la historia del Centro Cultural, así como del Museo Memorial del 68, el cual pues está conformado como una experiencia museística en la cual nosotros podemos conocer acerca del movimiento estudiantil de 1968, uno de los movimientos estudiantiles más importantes en la historia del país. También podemos conocer sus antecedentes, su evolución y finalmente el impacto que ha tenido en otros movimientos sociales y hasta nuestros días, pues incluso en nuestra cotidianidad. Esta experiencia de museo, aunque actualmente el espacio físico se encuentra cerrado, pues cuenta muy oportunamente con un repositorio digital, el cual puede consultarse de manera gratuita dentro de la aplicación M68. Esta aplicación, como les digo, se puede descargar de forma gratuita y dentro de ella, además de la consulta de documentos y de diverso material relacionado al movimiento del 68 y movimientos sociales en México, también está la posibilidad de realizar un recorrido guiado por las salas del museo. Lo que haremos hoy precisamente es conocer un poco acerca de la primera sala del museo a través de 3 piezas visuales que esta nos muestra. Las próximas semanas iremos charlando sobre diferentes piezas que se encuentran en las siguientes salas y de esta manera, al paso de las semanas, tendremos un recorrido donde nosotros ya habremos conocido y reflexionado a través de diferente material visual que nos va a ayudar a comprender y a reflexionar sobre el movimiento estudiantil de 1978 y su impacto en el presente. La idea no es llenarnos de información sobre piezas del museo, sino conocer algunos de estos materiales visuales que tenemos en el Museo Memorial 68, analizar sus elementos por separado de este material visual y principalmente invitar a la reflexión. En pocas palabras, no va a ser como nada más sentarnos a ver y a escuchar, sino a observar con atención, a reflexionar, a usar la imaginación y, ¿por qué no?, también a crearnos más inquietudes que nos puedan invitar a hacer un debate o a interesarnos más en ciertos temas como memoria, movimientos sociales y procesos de resistencia social. La sala que vamos a visitar hoy, de alguna manera, es la sala número 1 que nosotros podemos encontrar en la aplicación M68 como, bueno, tiene el nombre de Apariciones, Protesta, Movilizaciones Sociales y Represión. El movimiento estudiantil de 1968 no surgió de forma espontánea ni de manera aislada, así que resulta fundamental reconocer que la inconformidad social y las demandas hacia el Estado no surgieron de un día para otro. Pese a que el movimiento estudiantil del 68 se percibe como uno de los más populares en la memoria colectiva de México, pues debemos conocer que antes ya existían movilizaciones. Por ejemplo, desde 1950 ya existían ciertas protestas que de forma pacífica se manifestaban. Estas protestas eran integradas por diferentes sectores de la sociedad, no eran únicamente movilizaciones estudiantiles. Sin embargo, estas protestas, aunque fueran pacíficas, se consideraban como una forma de desorden público o de insurrección, porque en esos años existían los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Estos artículos hacían referencia a un delito muy específico llamado delito de disolución social y propaganda extranjera. Y pues básicamente criminalizaba las manifestaciones y legitimaba la represión. Disculpen, legitimaba la represión. Así que durante las décadas de los 50 y de los 60, pues el gobierno mexicano encarceló y reprimió a integrantes de muchos movimientos sociales, amparándose a la sombra de estos artículos. Hoy platicaré con ustedes acerca de uno de estos movimientos previos al movimiento de 1968 a través de algunas fotografías, las cuales voy a compartir con ustedes a continuación. Y ahora voy a compartir mi pantalla. Como les comenté, el movimiento estudiantil del 68 no fue la primera movilización social en México, ya que en los años anteriores, pues otros grupos sociales ya se encontraban expresando inconformidades y demandando ciertas cuestiones a las instituciones del Estado. Una de estas movilizaciones fue la huelga del Instituto Politécnico Nacional en 1956. Durante esta huelga, pues los estudiantes colgaron las banderas rojinegra de huelga en las escuelas del Instituto Politécnico Nacional del Casco de Santo Tomás, y lo que ellos demandaban principalmente era la formulación de una nueva ley orgánica. ¿Por qué? Porque la que ya tenían había sido hecha únicamente por las autoridades, entonces lo que ellos querían era formular una nueva ley donde ellos participaran en la creación de la misma, así como también exigían destituir al que entonces era el director del Instituto Politécnico Nacional, Rodolfo Hernández Corzo. Sin embargo, aunque la demanda de una nueva ley orgánica fue la premisa de esta huelga estudiantil, las demandas se extendieron con el paso del tiempo
y terminaron también exigiendo la construcción de más laboratorios, más aulas, más talleres, profesores de tiempo completo, así como la construcción de una ciudad politécnica en la que se incluyeran más dormitorios, porque aunque ya existía para entonces un internado con dormitorios para los alumnos del poli, este no era suficiente para albergar a la cantidad de jóvenes que provenían de otras entidades y no tenían dinero para pagar una renta. Entonces, sobre la imagen que nosotros estamos viendo en la pantalla, esta es una fotografía tomada por Enrique Díaz y recuperada del Archivo General de la Nación. Enrique Díaz fue un reportero gráfico mexicano que integró una corriente que se llamó Vanguardia Mexicana, donde un grupo de fotógrafos se dedicaban a realizar documentación de la vida del país, pero explorando nuevas técnicas y aplicando una filosofía humanista. Lo que nosotros vemos en esta fotografía es una manifestación en el Zócalo en apoyo a la huelga del Politécnico. Vemos muchos jóvenes ahí plantados con sus mantas, sus consignas, y las mantas pues es el elemento que resalta en esta imagen. En la manta más grande que nosotros podemos encontrar aquí, leemos, alcanzamos a leer. Exigimos la creación de un sistema nacional de enseñanza técnica. En otra de las mantas se lee maestros de tiempo completo, que era otra de las exigencias de los alumnos del Poli, y en una tercera manta por ahí alcanzamos a leer Jalisco con el Poli. Como les comenté, la cantidad de alumnos foráneos del Politécnico era considerable y este puede ser uno de los motivos de este mensaje. No sé, quizá a un grupo de alumnos del Politécnico provenientes de Jalisco se encontraban en esa marcha y es el porqué, ¿no?, de esta consigna. Manifestar su apoyo y manifestar que ellos pues respaldaban esta petición de los dormitorios, ¿no? Por ejemplo, de que se hicieran más dormitorios. Pero más allá de lo evidente que en esta fotografía se puede observar como las mantas con consignas, ¿qué otras cosas podemos notar? Los invito a que observen la imagen con atención y yo quisiera señalar de primera instancia que todas las personas que nos muestra esta imagen son hombres. Otra cosa, también podemos observar sus rostros. Les pido que observen los rostros que se alcanzan a ver en estas fotografías y se cuestionen cuáles son las expresiones que tienen estos hombres, estos jóvenes. De los pocos que alcanzan a notarse, podría decirse que expresan cierta alegría, cierto ánimo, incluso de los que no se alcanza a notar la expresión, podemos notar que están aplaudiendo. ¿A qué se deberá esta actitud? ¿Qué piensan? En las manifestaciones juveniles es común este suceso. Si bien una marcha no es una celebración como tal, una manifestación no es una celebración como tal, es muy común que se presente ímpetu y ánimo por parte de las personas que participan, pues se experimenta la sensación de que están haciendo algo por lograr un cambio en el status quo. En este sentido es de observar los rostros y las expresiones de las personas que aquí aparecen, yo también quisiera preguntarles, ¿qué edad creen que tengan estos jóvenes? Resulta interesante ver los matices. Si ustedes pueden imaginar, bueno, quizá usar la imaginación para plantearse qué edad tienen los chicos que nosotros vemos aquí, podríamos imaginarnos que se trata de alumnos universitarios de los últimos años, quizá algunos profesores, y hay también algunos jóvenes que se ven mucho, mucho menores. Esto nosotros podríamos pensar también que es una invitación a reflexionar sobre el papel de los jóvenes como actores sociales y políticos. Y esto nos puede llevar a su vez a cuestionar los estigmas existentes sobre la juventud, mismos que existían entonces y que prevalecen hasta nuestros días. ¿Como cuáles? Pues que los jóvenes son desinteresados, que los jóvenes son flojos, son incapaces, son rebeldes sin justificación simplemente por el hecho de ser jóvenes. Estos son algunos de los estigmas. No obstante, esta fotografía es un ejemplo de cómo una imagen puede llevarnos a la reflexión sobre temas más profundos que tal vez de primera impresión o con un vistazo rápido a las fotografías no lograríamos cuestionarlos. Muy bien, ahora les voy a mostrar una segunda imagen. Seguimos hablando del movimiento del Instituto Politécnico Nacional en el año de 1956. La fotografía que ahora tenemos en pantalla fue tomada por los hermanos Mayo. Los hermanos Mayo fueron tres hermanos españoles que fundaron una agencia fotográfica al inicio de la Guerra Civil Española y que posteriormente vinieron a México para continuar con sus actividades fotográficas. Ellos publicaron fotografías en gran cantidad de diarios y revistas y pues entre ellos destacan La Prensa, Time y Revista Life. Los hermanos Mayo realizaron importantes trabajos documentales sobre la vida del país
y su trabajo se encuentra desde el año 94 en el Archivo General de la Nación. En esta imagen que tenemos en pantalla, lo que podemos ver es una manifestación de estudiantes afuera de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Si ustedes observan con atención, podremos notar varios detalles similares a los de la fotografía que les mostré anteriormente. Por ejemplo, vemos únicamente varones. Si ustedes notan su complexión, sus gestos, sus rasgos, también podemos imaginarnos su rango de edad. Me gustaría que observaran la manera en la que están vestidos. Recordemos que en ese tiempo, finales de la década de los 50, culturalmente lo aceptable era que un joven se vistiera de manera formal y conservadora, especialmente si era estudiante, porque entonces pues debía proyectar una imagen de respeto. Para poner un ejemplo, los pantalones de mezclilla estaban reservados únicamente para uso de los obreros, entonces pues si tú no eras obrero y usabas un pantalón de mezclilla, no te veías bien, no inspirabas respeto y pues no era bien visto. Entonces, aquí es interesante cómo podemos ver un contraste entre la imagen de los estudiantes modelo con su ropa de vestir y cabello corto, transitando ordenadamente, pues, en la calle, transitando con cierto orden, y hacer el contraste con el acto de rebelión que estaban desarrollando. Finalmente, quisiera que observaran la manta que sostienen algunos estudiantes en el centro de la fotografía. ¿Qué podemos alcanzar a ver? Lo que muestra esta manta es la figura de dos hombres sometiendo a una tercera persona. Uno de estos hombres está vestido con un atuendo formal mientras sujeta un arma blanca como una espada, un machete, algo por el estilo. Mientras el otro hombre que sostiene a la persona sometida tiene estos pantalones rayados y el sombrero de copa. Evidentemente se trata del llamado tío Sam o lo que es la representación personificada del gobierno de los Estados Unidos de América. ¿Qué expresa esta manta? ¿Qué tiene que estar haciendo una manta con estos elementos, con estos símbolos, en una manifestación estudiantil que tiene planteadas sus demandas muy específicas para la mejora, pues, de su centro educativo? Recordemos que eran finales de la década de los 50 y ya estaba desarrollándose en el contexto internacional la Guerra Fría, este conflicto político e ideológico que pues buscaba imponer las hegemonías capitalista y comunista en el resto del mundo. Entonces, si bien no se puede decir que esta manifestación o este movimiento estudiantil fueran comunistas, porque no se identificaban como tal y tenían ciertas demandas, desarrollaban ciertas actividades, es necesario plantear que esta sí fue una ideología bastante presente en muchos de los jóvenes que participaban en estas movilizaciones. De manera que esto nos da a notar la influencia cultural del contexto internacional. Es por ello que en estas fotografías, en otras fotos también de este movimiento, así como en fotografías del movimiento estudiantil ya en el 68, del movimiento estudiantil del 68, vamos a notar la aparición de símbolos relacionados a cuestiones comunistas en las consignas, en las mantas de las manifestaciones. Bien, les voy a mostrar una tercera fotografía, la cual fue tomada también por los hermanos Mayo. Lo que nosotros vemos aquí es la entrada del ejército mexicano a uno de los dormitorios del internado del Instituto Politécnico Nacional. Me gustaría que observemos las posturas corporales y las expresiones de las personas en la imagen, que quizá tal vez se pueden revisar dos o tres de ellas, pero es importante, nos da un mensaje importante. ¿Por qué? A pesar de que la presencia de las figuras de autoridad, como el ejército, en la intimidad de un espacio como un dormitorio, es una situación muy intimidante, me gustaría que observen, bueno, me parece curioso ver las posturas y los gestos de los jóvenes, incluso se pueden percibir como relajadas, si ustedes pueden observarlo. Se pueden percibir como un poco relajadas, incluso como si estuvieran tomando sus pertenencias con cierta calma. Tal vez esto se deba a que, pues como también se puede observar en esta imagen, al menos en esta fotografía, los soldados no están sometiendo directamente a nadie. Es más, ni siquiera están sosteniendo sus armas. Pareciera, o te podría dar la impresión al ver esta imagen, que solamente les están pidiendo con palabras que desalojen. Esta es la impresión que nosotros tenemos al ver esta fotografía. Sin embargo, eso obviamente no es garantía de que no hubiera violencia o intimidación durante el desalojo al internado, que como resultado cabe decir que tuvo la detención de líderes del movimiento del Poli, que fueron acusados del delito de disolución social que yo les comenté anteriormente y fueron enviados a la cárcel de Lecumberri.
El Instituto Politécnico Nacional se vio forzado a levantar la huelga el 21 de junio del 56 sin lograr ninguna respuesta a su pliego de demandas, aunque ya cuando levantaron el paro de actividades, sí les cumplieron la exigencia de destituir al director general. Sin embargo, el rector que entró en lugar del que ellos pedían que fuera destituido, pues fue quien autorizó el ingreso del ejército al internado de la institución. Finalmente, es importante decirles que recordarles que durante los años previos al 68, eh, pues como ya les platicaba, en México se desarrollaron diferentes movimientos sociales de diferentes sectores. Por ejemplo, movimientos obreros, campesino, movimiento médico y otros movimientos estudiantiles en otros estados de la República. Si es de su interés conocer más acerca de los antecedentes del movimiento estudiantil del 68, les reitero la invitación a descargar la aplicación del Museo Memorial 68 o M68, donde ustedes pueden consultar más material visual y otro tipo de documentos. Espero que este breve recorrido por algunas piezas visuales del museo les haya parecido interesante y los esperamos la próxima semana en este espacio para continuar charlando sobre las salas del Museo Memorial del 68. Les agradezco mucho su atención y nos vemos por aquí.